Buenas tardes a todos. Deus o bendiga. Traigo ali na igreja o saúdo aos hermanos. Que Deus continue bendizendo nossas vidas. E eu me alegro de estar aqui, porque sinto sua presença. Já estamos aqui há cerca de 2 anos e meio, 7 meses mais ou menos, e chegamos aqui desde Brasil, e graças ao Senhor que a cada dia nós estamos aprendendo, estamos tendo alguma experiência com Deus. Isso é muito importante, porque a vida do cristiano é cada dia mais crescer espiritualmente. E vimos aqui, eu quero também felicitar, parabenizar os irmãos que estão tocando a guitarra. Que Deus o bendiga e que cada dia mais o Santo Espírito venha capacitar vocês. Já está tocando o menino e creio que a cada dia o Senhor vai capacitar vocês. Amados irmãos, eu gostaria de ler aqui em Efésios capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 10. Sei que esse capítulo, esses versículos, eles são bem conhecidos da igreja, creio assim, porque habla acerca da armadura de Deus. Mas é claro que nós outros não vamos falar da armadura porque não dá tempo, mas vamos dar uma introdução para que os irmãos estejam cientes do que Deus verdadeiramente está requerendo de nós outros. Isso é importante. Uma, porque nós outros temos, ou seja, somos nombrados como igreja. Isso pesa a responsabilidade para cada um de nós outros. Somos sal da terra, somos a luz do mundo. Então, se gostaria aqui de ler alguns versículos da palavra de Deus, que diz assim, a partir do versículo 10. Quero falar um pouco de espaço para que os irmãos possam entender o que Deus verdadeiramente requer de nós outros nesta tarde. Diz assim: por os demais irmãos míos, fortalecemos en el Senhor e en el poder de su fuerza, vestidos de toda a armadura de Deus, para que podais estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque não devemos lutar contra sangue e carne, sino contra principados, contra potestades, contra os governadores de las tinieblas deste siglo, contra as huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Portanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amém? Quando a Bíblia ela é bem clara, a Bíblia não é mistério para aqueles que verdadeiramente têm intimidade com Deus. Então, se vimos aqui, gostaria de ler em Romanos capítulo 10, para que os irmãos possam entender. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: que se confessares com tua boca
que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Este versículo 9 y 10 do capítulo 10 de Romanos habla de una confesión. Y aquí creo que todos aquí son cristianos, confesan en Cristo Jesús, son cristianos en Cristo. No cristiano romano, sino cristiano en Cristo. Un día nosotros confesamos a Cristo como Salvador de nuestras almas, ¿de acuerdo? Pero cuando aceptamos a Cristo como Salvador, como Señor de nuestra vida, nosotros pasamos a ser algo de las bendiciones de Dios. Eso es la realidad. Porque cuando se trata de salvación es algo maravilloso, pero Dios tiene cosas grandes para realizar en nuestra vida. Pero no podemos olvidar que cuando aceptamos a Cristo, que pasamos, aleluya, ser algo de las bendiciones de Dios, también no podemos olvidar que nosotros pasamos también a ser inimigo de nuestro Dios, que es el diablo. No me gusta de pronunciar este nombre. Yo oigo muchas personas decir, mira, no es cierto que se use el nombre del diablo, pero es importante nosotros como iglesia estar consciente quién es nuestro enemigo. Es necesario que la iglesia tenga que conocer para que ella pueda se defender. Porque sabemos que nuestra lucha, é o que diz aqui a palavra de Deus, não é contra la carne e sangue. Quero aqui dar para os hermanos um exemplo. En el tempo passado, nós vimos aqui nas histórias de Davi, de grandes homens de Deus que venceram lutas, coisas tremendas, coisas que, é claro que Deus capacitava aqueles homens, pero eles eram homens que entrenavam. Por exemplo, Davi era homem que estava ali cuidando das ovelhas, e diz na Bíblia Sagrada que Davi ali defendendo as ovelhas, matou um osso, matou um leão, e assim por adelante. Pero Davi era um homem que, por exemplo, se houvesse 100 soldados ou 100 homens para matar Davi, não conseguia, porque Davi era um homem treinado, capacitado por Deus. Vimos também em Juízes que a Bíblia diz que havia 700 homens sordos. Raso da coisa, para que os irmãos possam entender. Esses 700 homens sordos, eles com uma onda. Quem sabe o que é onda? Era um material que eles usavam, o mesmo que Davi usou para destruir Goliat, para que você não possa entender. Então, se esses homens, esses 700 homens sordos, que eram da tribo de Benjamim, eles com uma onda, eles não entravam em ídolo de cabelo. Para você ver a capacidade de um homem. Fijaste uma coisa, que a onda para eles usar, eles teriam que usar mais ou menos assim para dançar. É diferente de uma arma de fogo que a pessoa tem também a vantagem de apontar, sem se movimentar. Assim mesmo uma flecha também quando eles usavam. Pero uma onda todavia era mais difícil. Pero eram homens que entrenavam. E eu tenho certeza que Deus também capacita
Si yo fuera a usar ahora una arma de fuego, yo no sé cómo usar. Quizás alguien sepa, pero yo no. Y claro, para llegar a una habilidad de usar una arma, necesitas de un entrenamiento. Pero Dios, como Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo, que tiene ser Espíritu de Dios, Él sabía que su muerte iba a crear una gran repercusión en el mundo. Vimos que la muerte de Cristo ya hace casi 2000 años. Casi 2000 años que la muerte de Cristo. En 2023 es que va a completar 2000 años que Jesús murió. Y vemos que hasta hoy su nombre causa un gran efecto. Tanto que nosotros somos testigos de eso. Fuimos alcanzados por su nombre, por su sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario. Pero Él sabía muy bien, porque Él conocía, dice la Biblia, que Él decía para los discípulos allí, salieron para hacer algunas obras, para expulsar demonios, que os demonios se sujetaban a ellos. Jesús me dijo: mira, yo vi Satanás ser expulso. Entonces Él sabía, como sabe muy bien, la fuerza que el enemigo Él tiene. Pero cuando Jesús fundamentó, aleluya, la iglesia, cuando habló para Pedro, ali en Mateus capítulo 16, versículo 18, cuando Él llamó Pedro, Ele dijo: Pedro, tu eres Pedro, y sobre essa roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán. Fue una promesa. Pero sabemos que solamente aceptar a Cristo no es suficiente, porque aceptar a Cristo es el primer paso que nosotros, na verdade, decidimos, porque oímos su palabra, aceptamos a Cristo de todo el corazón. Es obvio que dice la palabra, ¿no? La mensaje que la pastora mandó para nosotros, 34, 7, si no me equivoco, y la Biblia dice que los ángeles del Señor están alrededor de aquellos que obedecen y os vivan. Cuando la Biblia habla así, está hablando de la iglesia, está hablando de aquellos que tienen compromiso con Dios. Entonces Jesús, ya sabiendo la astucia del enemigo, Él reveló a Pablo acerca de las cosas que estaban en común. Dios es tremendo. Dios es maravilloso. Cuántas veces estoy orando, yo me quedo a pensar y ver la grandeza de Dios, o amor de Dios para con nosotros. Aleluya. Su cuidado, su celo por nosotros es cosas estupendas, algo que na realidad ninguno de nosotros merecía, pero Dios quiso hacer así, porque ama a mí y ama a cada uno. Entonces el Señor reveló para Pablo. Vimos que en la realidad Pablo no tenía esa capacidad de conocer las cosas espirituales. Una, porque en la realidad él propio rechazó su sabiduría, siendo él poliglota. Según la historia, él sabía más o menos casi 40 idiomas. Era un hombre culto, mismo así él rechazó su sabiduría humana y se firmó na sabiduría divina. Isso quer dizer que a igreja, para vencer, ela tem que ter contato direto com nós mesmos. Isso é a realidade.
las cosas espirituales, ella só puede ser recibida espiritualmente. Por eso que aquí estaba, nosotros estamos cantando, derrama de tu espíritu. Cuando ese espíritu está en cantar, ele pasa a generar en nosotros fuerza y poder para luchar contra las enseñanzas, contra el enemigo de nuestras almas. Fue por eso que aquí él dice, por lo demás, hermano mío, fortalecer el Señor en el poder de su fuerza. Cuando él habla de poder, está hablando de qué? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es que está responsable por mí y por ustedes. Pero es obvio que él como Espíritu de Dios, él como Dios, él también es sencillo. Entonces nosotros necesitamos nos acercar de él a través de ¿qué? De nuestra oración, a través de la búsqueda a Dios, a través de los ayunos, a través de la alabanza. Eso hace con que nuestra vida se fortaleza en Dios. Por eso vemos que el Espíritu Santo, Él nos hace acercarse de Dios. Como dice aquí en Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19. Fijaos que dice aquí, porque por medio de Él, los unos y nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19 dice así, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces vemos que ya no somos más extranjeros. Lo que dice allí en Juan, muy largo, la palabra de Dios es tremenda. Vemos allí en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice así, que vino para los suyos, mas los suyos no recibieron, pero todos aquellos que recibieron tienen derecho de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces hoy nosotros tenemos una identidad, somos hijos de Dios. Hay quien por ahí que diga, ¿no? Cuando ahora poco, ¿no? Que el hermano supo que mi madre hoy está descansando en el Señor, pero alguien llegó, esa alguien inclusive, ella estaba allí nos ayudando a cargar el ataúd, y ele llamó, no sé si fue mi hermana, si mi hermana dijo así, mira, habló con la mía, nosotros somos la ley cristiana, pero ustedes no son mejores que nosotros, pero una cosa es que ustedes hablan la verdad. Eso, personas de aquí, Palmeiras, me alegra mucho, pero ellos están muy confusos. Y es obvio que las personas, ellos nos ven diferente, ellos nos ven como luz del mundo, no piensan ustedes que nosotros estamos solo, no. Tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros todos los días, hasta la consumación del siglo que tenemos con el Señor Jesucristo. Y nosotros, quiero o no, somos diferentes, pero no somos mejores, pero tenemos un título de iglesia, tenemos un título de ¿qué? De hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es que ayuda al cristiano a acercarse de Dios, porque nosotros ya no somos más extranjeros, pero ahora somos hijos de Dios, porque un día asumimos a Él. El Espíritu Santo también, Él ayuda a edificar el cristiano como templo del Espíritu Santo. Vimos aquí en Efesios capítulo 2, 21 que dice, y 22 que dice, en que todo edificio bem coordinado está creciendo para ser templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente
que un día estaba en el mundo practicando el pecado. Hoy nosotros somos morada del Espíritu Santo. En la realidad, en resumen, nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. O Espírito Santo também, ele promove na unidade da fé cristiana a semelhança de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 3 e o versículo 13 do mesmo capítulo 4 diz assim: somos solícitos em guardar a unidade do Espírito en el vínculo de la paz. Hasta, versículo 13 ahora, o capítulo 4 de Efésios, que diz: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Deu para os irmãos entender o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de um cristiano, porque nossa vida assim, gradativamente o Senhor vai nos capacitando, vai nos llenando de sua presença, hasta nós chegar à estrutura de um varão perfeito. É isso que o Senhor quer fazer com sua igreja. Nesse último tempo, necessitamos estar perfeito em la presença de Deus. Por isso temos o Espírito Santo para nos capacitar, para nos llenar, aleluia, de suas bendições. O Espírito Santo também revela os mistérios de Cristo. Nós acabamos de falar alguns minutos atrás que os mistérios de Cristo, eles só podem ser revelados para aqueles que um dia aceitaram Cristo, para aqueles que um dia assumiram sua responsabilidade como cristão, ou seja, que passaram a atender em intimidade. Vimos aqui em Efésios capítulo 3, versículo 4, que diz: leyendo, lo qual podeis entender qual seja mi conhecimento en el mistério de Cristo. Versículo 5 diz: mistério que em outras gerações não se deu a conhecer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y comparticipen de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo aquí estaba hablando con nosotros, que antes éramos gentiles, pero hoy nosotros somos coherederos de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, amados, vimos aquí una cosa: es importante nosotros seguir adelante, porque Dios tiene promesas grandes, Dios tiene promesas maravillosas para cada uno de nosotros. Dios tiene una llamada específica para cada uno de nosotros. Es necesario, aleluya, que nosotros venga a abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo venga a engendrar sus promesas. Porque después del Espíritu Santo engendra sus promesas dentro de nuestra vida, nosotros, aleluya, no vamos más a abrir manos de Dios, sino vamos a continuar caminando, luchando delante de las dificultades, delante de los debates que el diablo muchas veces se coloca adelante de nosotros. Pero es importante que ese Espíritu
aleluya, esté dentro de nosotros. Y tenemos que cada día más buscar a Dios para que el Espíritu Santo de Dios venga a crecer en nuestra vida, o sea, tener libertad de crecer en nuestra vida y nos capacitar para la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. O Espíritu Santo también, ele entristece o pecado na vida do cristão. Vimos aqui, leemos aqui que o Espírito Santo, ele nos acerca de Deus. O Espírito Santo, ele ajuda a edificar o cristiano com o tempo do Espírito Santo. Ele ajuda também, ele promove a unidade da fé cristiana, a semelhança de Cristo, fazendo outros igual a Cristo, a ter o mesmo sentimento. Ele também revela os mistérios de Cristo, algo que não estava e que não está na capacidade humana, não está, o intelecto humano pode revelar o mistério de Deus se não for através do Espírito Santo. Pero aqui habla que o Espírito Santo também ele se entristece. Quantas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Todos os dias. Uma porque a Bíblia diz que nós outros pecamos todos os dias. Através de pensamentos, através de obras e através de palavras. São essas três coisas que nós outros todos os dias. Pero a Bíblia habla de pecado. Não vou entrar nesse assunto, porque não fala de pecado que é a muerte e pecado que não é. Então, esse tipo de pecado que a Bíblia habla, que pecamos todos os dias, com obras, palavras, com pensamentos, são coisas da natureza humana. É óbvio que se nós vamos alargar e continuar pecando dessa forma, vamos entristecer o Espírito Santo. Vimos que em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fuiste sellado para o dia da redenção, o dia de resgate. O dia de resgate. E sabemos que temos que alegrar o Espírito Santo, rechazando as coisas que não agradam a Deus. Porque por breve, ou seja, pronto, Jesus virá. E esse mesmo Espírito, que se chama Santo, ele está responsável para preparar os outros para ter o encontro com Deus que ele merece. Não sei de onde vai ser essa reunião, eu sei que vai ser que nas reuniões celestes. Então, esse Espírito Santo, ele não pode estar triste com nós outros, pero nós outros temos que ter boa atitude para que esse Espírito permaneça em nossa vida, aleluia, e se alegre com nosso testemunho. É importante, hermanos. E na verdade, nós não temos para onde correr, graças por isso. Não temos para onde ir. Temos a Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé, como diz ali Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, temos que nos aferrar cada dia mais com esse Espírito Santo, que quer nos capacitar, que quer nos llenar cada dia mais de esperança. Estamos sim, irmão, passando maus momentos, mas Deus está com nós. Não nos olvidar de isso. Não deje que as lutas do dia a dia, ou do cotidiano, diga apartar ou apartar-nos da presença de Deus. Pero temos que nos aferrar e deixar que o Espírito Santo cada dia mais venha nos llenar, como diz aqui que o Espírito Santo também ele quer llenar e capacitar o cristiano, como diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 17.
Espíritu. Se llena del Espíritu. No tenemos más tempo. Recuerdo de que un día estaba hablando con el pastor Pedro. Estamos hablando das bendições de Deus. Passamos ali largas horas. Tudo que nós outros estávamos ali, falando de coisas de Deus. E esse é o homem. E quando pensamos, ou quando nós outros apartamos das contendas, das palavras contrárias, os irmãos estão entendendo, e passamos a falar das coisas espirituais, das coisas começam a caminhar em nossas vidas. As pessoas que muitas das vezes se buscam espiritual, vai viver diferente. As pessoas vão admirar e vai ver algo diferente, e isso vai causar nele um incômodo. Por isso é importante saber uma coisa: que o desarrollo de Deus em nossa vida não depende de mi hermano, depende sim, porque está orando por mim, pero depende de mim. Individualmente depende de você. Para nós chegar a essa integridade, aleluia, dependemos de Deus, de sua palavra, de suas ensinanças. Pero temos que viver esse momento só com Deus. E isso é importante. E como podemos ter esse momento a sós? Sabemos que na oração, Espírito Santo ajuda o cristão na guerra espiritual. Nós não temos a experiência e sabemos que há uma guerra tremenda quando começamos a orar, quando chegamos ali em secreto com Deus, que dobramos nossa rodinha, ou que estamos sentados em nossa habitação, onde quer. Sabemos que há uma guerra espiritual, mas é importante nós nos olhar que diante dessas grandes batalhas espirituais, Deus está obrando, Deus está operando em tu favor, e Ele com certeza, Ele vai te exaltar em público. E isso nos faz isso, porque sabemos que a oração, ela abre canais entre nós outros e nosso Deus. Essa única forma que temos de falar com Deus é através da oração. Alabamos ao Senhor com os hinos, não? Mas alabança aqui. Pero para conversar, para falar com Ele, é através da oração. Vimos aqui em Efésios 6:18, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para já cerrarmos aqui, déjame ver com um versículo que vimos, que diz aqui no versículo 26 do capítulo 8 que Romanos, diz assim: e de igual maneira o Espírito nos ajuda em nossa debilidade, pois que hemos de pedir como convém, não sabemos, pero o Espírito mesmo intercede por nós outros com gemidos indizíveis. E diz aqui o versículo, mas Ele que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção
con la iglesia, con aquellos que tienen afinidad con Él. Por eso, amados, la mensaje de Dios para nosotros en esta tarde es que nosotros podamos aferrar, nos acercar cada día más y no nos olvidar que nosotros somos iglesia y que el Espíritu Santo está en nuestra vida y no somos mejor que nadie, pero nosotros somos hijos de Dios. Debemos orgullar en Dios. Eso es la realidad. Me orgullo en Dios y agradezco a Dios. A veces hablo con mi esposa, hablo con algunos hermanos de comida. Si nosotros podemos pensar o reflejar, ¿sabes? Lo que Dios hizo por nosotros, esas cosas tremendas. Por nosotros hoy estar aquí, escuchando su palabra, por nosotros hoy no rechazamos su palabra, un día aceptamos a Cristo y hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es un gran milagro. Cuántas personas no rechazaron a Cristo y hoy pasaron de esta vida para otra. Y es una cosa que siempre digo, amados, hay personas que piensan por su capacidad, por su sabiduría, pueden vivir en este mundo sin Cristo. Soy de acuerdo. Qualquer de nosotros podemos vivir sin Cristo aquí en esta tierra, podemos. Hay muchas personas que mueren con señales y están viviendo sin Cristo. Vivir sin Cristo aquí, todos pueden. Ahora vivir sin Cristo en la eternidad que es el Padre. Ese es el mayor problema. Podemos vivir sin Cristo aquí, pero en la otra vida no va a vivir. Por eso es importante nosotros rechazar las cosas del mundo y servir a Dios, porque tenemos una fecha en esta vida y tenemos que buscar a Él, rechazar las tentaciones y servir al Señor de todo nuestro corazón,